Hey, Cisco. Hey. Gracias por venir. Aquí estamos. Me encanta. Tengo varios coches que quiero hacer varias cosas, pero me explicaste eso del kit de AliExpress y que me lo puedo hacer yo. Sí. Me encantaría, ¿me lo explicas cómo va esto? ¿Qué es la idea que tienes? A ver, la idea que tengo es que está muy bien de que venga yo a reparar coches, porque al fin y al cabo tienes muchos y muchas abolladuras, pero hay algo que sé que les está gustando mucho a tus suscriptores, ¿no? Que es herramientas, no cosas con las que vosotros podríais estar reparando, ¿no? Al menos para mejorar. Así que lo que vamos a hacer es con algo fácil, que es con un kit de AliExpress, y viendo este vídeo, cómo aplicándolo, pues cómo vosotros podéis mejorar al menos las abolladuras, que sé que muchos de vosotros podéis mejorarlos. Sí, tengo un montón de cosas para hacer. Me encantaría conocer algún tipo de kit para hacérmelo yo mismo y sobre todo Miquel, que no caga con esto de ser varillero. I was here for a weekend. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Espera, pero... ¿Qué pasa? Pero no me has dicho que era un kit de AliExpress, no me jodas, hombre, mira todo esto. ¿Sabes qué pasa? Que tengo la costumbre de sacarlo todo. Lo que pasa es que como yo no utilizo un kit de AliExpress, lo que vamos a hacer son cosas que yo tengo repartidas por todas mis cajas. Vamos a hacer como pues, un kit, porque es que en AliExpress no hay un kit el cual tú puedas comprarlo y todo funcione. Normalmente en los kits que hay mucha mierda y una herramienta que te funcione. Entonces tienes que comprar muchos kits. Así que lo que voy a hacer es de qué cosas funcionan y ese es el kit de AliExpress que va a funcionar. Vale, ahora puedo entender un poquito, porque digo, pero ¿cómo puede ser si este hombre es súper cargado? Parece un tráiler que viene a hacer una película de Hollywood. Pero ese es como el mecánico que lleva todas sus herramientas y con ellas se siente seguro. Eso sí. Y luego utilizará las que tenga que utilizar. ¿Vamos a buscar el coche? Vamos a buscarlo. Va, déjalo aquí y vamos a buscar el coche. Este no, porque no tiene ningún golpe. Pero vamos a buscar coches, ya que hacemos un vídeo, que sean chulos, ¿no? Que estén bien. Sí, que a mí me gustan todos, pero vamos a buscar alguno que te guste. ¿Quieres mirar ahí debajo lo que hay? ¿Qué tienes aquí? Bueno, a ver qué hay. Este ya lo vimos, creo que ya lo vimos, no sé si ha salido en algún vídeo, quizás no, pero ya lo vimos y este coche está impecable. Este Sí, no tiene nada. aquí no tienes nada de trabajo. no tiene nada. Ese de ahí tampoco. Si quieres lo puedes levantar. Sería una tontería. Además es fibra. Este es el del último vídeo. Sí, Está sí, guay. sí. Y lleva cerámico también. Sí, exacto. Vale. Bueno, trata vamos a utilizar ventosas. Con las ventosas el cerámico no es amigo. Tendríamos que eliminar Vale. el cerámico. O sea, no vamos a hacer Pues nada. no. Yo No, me no. acuerdo, Marc, la primera vez que vine, Sí. que no salió en los vídeos, pero me enseñó, o quizás sí. Tenías un Porsche, ese con los faros escamoteables, que creo que tenía granizo. ¿Sigues teniendo ese coche? ¿Sí? ¿No te has vendido ninguno aún? Ese no. No lo voy a vender. ¿Vamos? ¿Y dónde está? Ahora te lo enseño. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. Me acuerdo, Marc, de la primera vez que vine, que tenías un Porsche con los faros escamoteables que tenía granizo. Sí, un 924 turbo. ¿Te lo has vendido? ¿Lo tienes? No, lo tengo, ese no se vende. Pues ahí podría ser un buen coche. Sí. Vamos a verlo. Aquí tengo varios, tampoco tengo muchos, porque los tengo en Manresa. ¿Lo ves? Sí. Sí. Bueno, Tenía en el techo, tenía el capó, ahora no se ve porque está muy por mí no hace oscuro. falta verlo, porque yo me acuerdo la otra vez de que tenía. Por mí no... Mira, aquí ya veo vuelos, Sí. pero... Bueno, si lo quieres que lo vean... Sí, lo van a ver mejor. Sí. Yo es porque me acuerdo. Sí. Lo van a ver mucho mejor cuando estemos fuera. Les ponemos también, le pasamos un trapito que tiene... Así este le servirá porque Bastante polvo. seguro que hay gente que tiene bollitos pequeñitos y será un ejemplo. Y luego tienes algún otro que tenga... Y luego me haría ilusión, por ejemplo, el todoterreno, este, americano. Es una GMC Sierra, De cojones, pero bueno. que tengo... Aquí veo cosas. Sí, tiene cosas, pero lo que más me interesa... ¿Esto quizás? No, ¿No? es el
Hostia. El portón. El portón. Ya te has dado cuenta, ¿eh? Enseguida. Pues ese está muy bien, porque Sí, ¿ves? es una abolladura grande que aunque no quede a la perfección, si conseguimos reducirla, pues oye, ya no te quitan tantas horas de sueño. Sí, luego lo miramos con la lámpara tuya, que se verá mucho mejor. Vale. ¿Eh? Que no se ve, creo. Pues yo creo que con estos dos aquí. Vale, pues te los traigo mientras te preparas. Vale. Te traigo el coche. Vale. ¿Vale? Voy para allí. Vale. Venga. ¿Qué podemos hacer con un kit así, ¿no? Pues podemos hacer... Sí, eso no es problema. Ahora enseñaremos lo que decía de esto. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, o reparar abolladuras pequeñitas, como podría suceder aquí, que le he cogido un granizo, ¿vale? O reparar también abolladuras más grandes, que eso es lo que vamos a ver en otro coche, ¿vale? Así que cosas que están en AliExpress y que realmente pues funcionan, lo que pasa que se encuentra todo por separado. Pues vendría a ser una herramienta de extracción, ¿vale? No va a ser esta exactamente, porque esto ha sido pensado ahora, pero será este artilugio, digamos, que lo que hace es pones la ventosa y extrae, y esta funciona bien para zonas planas, porque apoya las dos patas. Si es una zona curvada, entonces dobla. Vale, Sisco, ¿y qué hacemos si la zona está curvada? Sí, ¿y qué hacemos si está la zona curvada, Sisco? Ya lo digo yo porque es que lo típico que me dicen los alumnos, ¿no? Pues entonces utilizamos este martillo de inercia, ¿vale? Es que eso va muy bien. Esto lo probé en el último cuando- vídeo y se necesita fuerza, ¿eh? Bueno, pero eso se trata de comer un poco y ya está. Sí, quizás es que me pillaste débil ese día. Y luego, bueno, necesitamos ventosas que al fin y al cabo que agarren, porque hay muchas cosas que en Amazon están, AliExpress y tal. Yo era súper reacio hasta que encontré pues ventosas que realmente agarran y funcionan. Sí, porque ¿vale? creo que estuvimos hablando la última vez, me dijiste que no funcionaban. No. Y estas sí, Exacto. estas sí que funcionan. De hecho, yo tengo un vídeo en el cual enseño pues cómo reparar con la competencia que es Amazon, y al final termino el vídeo con una de profesional. Si hubiese hecho con estas, hubiese podido terminar el vídeo. O sea Ese que aquí vídeo. vamos a poder O conseguir. sea, son mejores las de AliExpress que las de Amazon, señores. Sí, al menos las que yo he probado, sí. ¿Vale? Pues dale. Luego, ¿qué necesitaremos? Pues, bueno, antes de todo, una pistola termofusible como esta de aquí, ¿vale? Que no chorree tanto, ¿vale? Que no chorree tanto. Y luego alcohol para poder retirar el pegamento. Cisco. ¿Vale? Alcohol, alcohol de curar, no Jack Daniels nos sirve, ¿ok? Alcohol de curar, alcohol Ya lo sabes, isotílico. Miquel. ¿Qué es Jack Daniels? Es una marca de leche. Ah, vale. Y luego cola termofusible, que hasta mi experiencia la que mejor funciona es la de Salky del Leroy Merlin. Por lo tanto, ni esto, ni alcohol tiene sentido de que esté en un kit, porque son cosas que tú seguramente o tienes en casa o puedes conseguir. Ya, ¿Vale? ya. Y un trapo limpio, importante. De ¿vale? microfibra, ¿eh? De microfibra. 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 Vale, entonces... Vamos a ello. Aquí tenemos las abolladuras que las voy a grabar. Aquí tenemos la abolladura que la voy a grabar con esta cámara, ¿vale? Porque aquí se ven bien. Son 1, 2. Hemos puesto la lámpara de esta manera. ¿Por qué? Porque vosotros no sois varilleros, entonces tenemos que hacer un ecosistema que tengáis en casa que podría ser como unos fluorescentes, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es como aquí, ¿ves? Se reflejan los fluorescentes, ¿de acuerdo? Y así vemos las abolladuras. El fluorescente se abre, o sea, y se ve oscuro, pues porque la abolladura está baja, y si estuviese alta, se juntarían, ¿vale? Entonces, proceso, ¿qué vamos a hacer? Muy importante, limpiar bien la zona con el propio alcohol. Tiramos un poco de alcohol, un trapito limpio, ya está, descontaminado, ¿vale? Y lo guardamos mira, estaba limpio y ha soltado. Ostras, pues sí. No, es por la goma. Ah, vale. Y lo guardamos porque lo vamos a tener que usar. Entonces, cogeremos una ventosita que sea pues más o menos del tamaño, ¿vale? De la abolladura, siempre pues más o menos del tamaño. Si la pones muy pequeñita, pues no va a tener fuerza. Si la pones muy grande, va a levantar más de lo que debes de levantar. Así que una ventosita. Y vamos a limpiar. Limpiaremos. ¿Vale? Le ponemos Le una ponemos gotita. una poquita de
una poquita de cola y acto seguido dejas actuar la gravedad, ves que hace la gotita Sí. y la pones justo en el centro, ¿vale? Cuando son piezas horizontales nos ayuda muchísimo porque actúa la gravedad y te pone la cola justo en el centro, ¿vale? Porque esa es una de las claves de saber reparar bien con esta técnica, el acertar. Porque hasta que no empujes, no vas a saber si has acertado o no. Y como he dicho, zona plana, vamos a utilizar esta máquina. Vale, pero ¿cuándo vamos a tirar? Pues depende de si hace frío, de si hace calor, va a tardar más o menos tiempo. Lo que podemos hacer es tocar con el dedo, con la uña, y cuando esté así como blandito, pero que no haga hilos, significa de que ya está. ¿Vale? Entonces, vamos a coger, vamos a apoyar las patas y vamos a tirar hacia arriba. Si tiras muy fuerte, hará un bollo del revés y luego tendremos que bajarlo. Si tiras flojito, entonces pues vas a disimularlo. ¿Vale? Así que vamos a hacer las dos maneras. Ahora he tirado flojito y capaz de que cuando lo retire nos hayamos pasado. ¿Por qué lo digo? Porque ¿Notaste? pues como barra. Sí, sí, una barbaridad, ¿no? Ya. Vale, ahora sí. Hay que dejar que actúe un poco más el alcohol. ¿Vale? Vale. Se ve de que ha subido, ¿vale? Y aquí tendríamos que bajarlo, ¿vale? Entonces, si eso puede que te pase en el primero. Si tu intención es la de solamente utilizar esto porque dices yo no soy tan capaz, ¿vale? Entonces hay que, pues en base a la fuerza que has hecho en el primero, la chapa es igual en todo el coche, pues haz menos fuerza y al menos disimularás un poco y te ahorrarás el siguiente paso que Que para es un los... martillito. Es sacar. Lo dices tu martillito. Esto que ves es un mango de madera, o sea, es para golpear. Cualquier cosa que... Con lo que quieras puedes golpear. A ver si es como golpear. No, porque no va a ser esto lo que golpeará. Utilizaremos un punzón. Vale. Que lo mismo, este punzón puedes encontrar también por Amazon, AliExpress, lo que tú quieras, pero esto, un botador cilíndrico de los que son planos y pulidos, de 4 o 5 milímetros, te sirve. Porque al ser plano no te va a marcar la pintura y ser pulido tampoco, ¿vale? O sea que si lo tienes en casa... Pero tiene goma, ¿no? Este es de nylon. Vale. Hay metálicos, pero este es de nylon, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, desde aquí lo veis. ¿Ves? Desde aquí se está viendo de que se han juntado las líneas, ¿vale? Están un poco más altas, más juntas. Entonces, es cuestión de coger en el punto más alto. ¿Se ve, Miquel? Sí. Desde la cámara, ¿vale? Desde el punto más alto, apoyas, siempre en perpendicular, ¿vale? Y le damos golpecitos. Primero más suave. Y vemos qué hace. Oh, bastante trabajo ya hecho. ¿Sí? Luego seguimos con la misma fuerza, Curioso, ¿no? ¿vale? No le demos golpes fuertes porque no sabemos cómo es la chapa, por lo tanto siempre empezamos suave. Creo que está por aquí. No. ¿No? ¿Se ve? A ver. Es que yo desde aquí casi no lo veo. No, yo es que ya no lo veo ya. Vale. No, lo tenías aquí. Ah, vale, ahora sí que lo veo. Ahí. La intención es de que se vayan juntando. Vale, sí, bueno, ahora prácticamente ha desaparecido. Sí, prácticamente. A ver, ahí, vale. Es que como tengo la cámara... Sí, ¿vale? exacto. ¿Sabes qué pasa? Que si yo me pongo delante para verlo bien, luego entonces ellos no lo van a ver bien desde la Exacto. cámara. Sí, se ve, Y sí. si la ponemos en diagonal, No, a no, ver, sí, está difícil cuando... si me pongo desde otro ángulo... A ver, desde aquí. Desde casa va a ser mucho más fácil porque vais a estar vosotros solos mirando. Aquí. Vale. Bien, bueno, está corregido. Es que me tengo que poner justo delante. Vale. Ahora sí que lo veo. Mira, vamos a hacer una cosa. Como no lo veo bien desde aquí, voy a coger mi martillito. Que esto cuando uno es profesional y sabe, ya no utiliza el punzón, utiliza el martillo. Así yo puedo estar viendo por la cámara. Vale, y desde aquí golpear.
Vale, desde aquí sí que va mejorando. Este ya está reparado, como he dicho, pues la intención primero era de levantar una bolladura sin pasarnos para que no tengáis que hacer este proceso. Pero ahora que ya conocemos la dureza de la chapa, entonces vamos a reproducir lo mismo aquí, pero intentar no pasarnos, para que no tengáis que golpear. Así vosotros valoráis de si ese resultado ya os parece bien, y si no os parece bien, ya sabes que lo que tienes que hacer es levantarlo un poco más para luego bajarlo. Este haríamos lo mismo ahora. Exactamente lo Ponerle la mismo. gotita. Está. Lo estoy viendo, ¿eh? En Sí. cámara. ¿Lo veis? Aquí está. Es Ahí justo donde los fluorescentes, Exacto. ahí se deforma. Pues Vale. vamos a hacer lo mismo. Pues lo mismo. Gotita. Un poquito de esto. Y luego, a ver. En el centro mismo, ¿eh? Que sí. Aquí, justo en el centro. ¿Vale? Y lo mismo. Si lo tocamos ya, en el momento ves que hace hilos, ¿Sí? no está preparado. Hay que esperar un poquito más. Hasta que no haga hilos Hasta que no haga hilos. Sí que hay que decir que hay pegamentos, bueno, hay colas de estas que son más bien para verano o para invierno. Esta, por ejemplo, es de madera, seca muy rápido, según el fabricante 15 segundos, y esta va bien para verano. En invierno se cristaliza, entonces habría que utilizar la universal. De Salky hay dos. La de madera, la universal. Ya está, simplemente sería eso. Esos son trucos, tips que digo yo dentro del curso, pero bueno, tú eres VIP. Ole. Chicos, todos los suscriptores que estáis viendo el vídeo, Todos somos sois VIP. Entonces, ¿aquí qué haremos? Para no pasarnos, empujar solo un poco. Aprieto un poco, suelto. A ver qué ha pasado. Has hecho menos esta vez. He hecho que menos, al antes. menos la sensación que yo tengo. Ya. Sí que está al lado de un nervio, de un canto, por lo tanto, transmite más todo y puede ser que se haya levantado Y también. en principio tendría que estar plano, ¿no? Ya no tendrías que hacer nada. Bueno, eso sería un eureka, que yo digo, ¿no? Cuando tú le pones, tiras, sacas y queda perfecto, es un eureka. Vamos a ver. Pero, hostia, macho, que Qué estas bueno. ventosas... Son buenas, ¿eh? Yo no soy muy fan de AliExpress, pero sí que tengo un poco la mentalidad de americano, que es prueba, 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 prueba. Compro y compro y compro cosas para probar. Ujú. Y lo que funciona, pues entonces lo comparto. A ver. No ha salido del todo, No ¿no? ha salido de todo. Pero ha mejorado. Sí, ¿vale? sí, sí, Entonces, sí, sí. Mira, chicos. esa es una Si manera- no me equivoco, era aquí. Acordaros que yo no tengo esta vista de Cisco. Yo ya prácticamente, yo ya diría Eureka. pues ya ves tú lo rápido que ha sido. Y aquí te decía Eureka ya, porque yo ya no lo Y veo. es algo que puedes hacer con la ¿Tú mano sí? más. ¿Que ves Sí, algo? se ve, desde aquí se ve Desde aquí se ve. que un le poco. falta, mira, era un poco redondito que ha tirado poco. Si Se le ha hubiera quitado más, profundidad, pero no ha Ajá. salido del comparado todo. con la otra, exacto. Le falta un poquitín. Pero oye, si no nos pasamos, ¿qué podemos hacer? Otra, Repetir. ¿no? Sí, exacto. está. Pero luego ya ahora ya tienes que hacer nada. Muy poquito. Bueno, a ver, si empujamos con la misma fuerza, pues seguramente que levantará otro poquito. Aquí algo ha pasado, ¿eh? El alcohol, esto está pintado. Sí. Esto está pintado. Te he jodido el coche. No pasa nada. Esto me lo arreglan otra vez, ya está. El alcohol jode la pintura. Esta. La de Raro. spray. La de spray. Esto está hecho en spray. Ok. Se lo diré a José. La hemos pillado. ¿Eh? Vale, aquí está bien. Pues empujaríamos otro poquito. A ver. Ahora se ha tirado un poquito más. Se ve porque la línea central ha quedado Vamos a más hacer fina. una cosa. Vamos a poner más. aquí para que no le toque Ajá. el alcohol. O sea, ahora la ha levantado. La ha levantado más, De lo diría que yo, ahora tendrá que utilizar el martillo. y ahora tendrá que... Sí. Ahora. Uf. Madre de- Bueno, lo bueno de este coche es que tiene pintura original, ¿eh? Estaría aquí. Yo ya lo veo perfecto, pero A ver, bueno. esperemos no acabe. Vale. Ahí ha levantado mucho mejor que... O sea, tendremos que bajar menos que en el otro. Sí. ¿Eh? Y, na.
Se nota que has hecho el curso online, ¿eh? Miquel. Bueno, ¿Qué tal lo llevas? muy bien, muy bien. ¿Sí? Hombre, bueno, de Lo vas momento siguiendo. lo Bueno, veo, está entendiendo lo mejor que yo, ¿ves? las diferencias de las líneas, si están en subido o está bajado. Claro, es que eso es la De clave. no tener ni idea, ahora se ve genial. Al final tienes que saber. Porque es que si yo aquí te enseño a reparar una abolladura como se hace en un presencial, me tendría que poner detrás de ti e irte guiando en todo momento de qué es lo que tienes que hacer, porque ni lo sabrás ver ni nada. Al fin y al cabo pondrás tú las manos, pondré yo los ojos, no aprenderás nada, pero bueno, al final te diré, oye, ¿qué tal ha ido el curso? Y como habrás reparado alguna abolladura me darás de lujo, pero el día siguiente que yo no estaré dirás. Exacto, no va bien la cosa. En cambio con el online empiezas tú en casita y te das cuenta de todo. Martillito. Entonces, utilizo el martillo por la simple razón de que es que con el punzón no alcanzo a ver en la posición correcta. ¿Vale? Así que... Ahora quiero yo probar uno, a ver si he aprendido alguna cosa. Este de aquí es el más fácil, yo creo. ¿Qué tal con la cámara se ve? Ah, vale. Creo que se ve. Vamos a probar este. Que todo, limpiar. Un poquito de alcohol. Mira, saco un martillo porque no lo vas a necesitar. Cuidado que hay ventosa por aquí. Ay, perdona. Vamos a ver. Ahí. Vale. Perfecto. Limpiado. ¿Lo veis? La tenemos aquí. ¿Sí? Pues entonces la ventosita y un poco de alcohol. Hay alcohol de cola. Y un truquito es que cuando pongáis la cola dentro, al ser nueva, le ponéis un poco de alcohol a la cola, la limpiáis bien y así descontaminamos. Así yo creo que ya viene bien. Está apoyada con el imán este ya. Y hace eso de la gravedad, a ver si la gotita cae justo en el centro. Vale, desde aquí vamos a buscar otro punto. Ahí. Sí, está en el centro. ¿Sí? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? Sí, al menos se ve en el centro. A ver, tócalo por los lados si está... Sí, está. Vale, esperamos un rato. Vuelvo a probar otra vez, porque es que esto se seca súper rápido, ¿eh? En un momentín. Vale, Pues ya está, ¿eh? Ya le puedes... Sí, ahora. ¿Y esto que haya Sí, aquí... este juego así? Sí, aquí es algo que no había comentado, de que como que tiene que un regulador, Ah, vale. ¿vale? Lo mejor es tú lo ajustas hasta que las patas apoyen Perfectamente. planas. Ujú, Puede tener un poco de juego, tampoco es cuestión de que vaya muy duro. ujú. A veces, si es poco lo que tienes que levantar, hay gente que lo que hace es lo levanta a base de enroscar y luego desenroscas. Ujú. O sea, puedes Vale. hacer pruebas vosotros en casa. A ver, ahora estaría bien ya. Sí, y aquí empuja. Vale, ¿Sí? ¿Tampoco? probamos. Podemos volverla a pegar. Ok. Vas a tener que bajarlo tú si te pasas, ¿eh? No, prefiero que no porque no lo veo tan bien como Yo tú. prefiero en dos partes. Vamos a ver, lo desenrosco un poco para que salga mejor. Vale, ya está. Ahora el alcohol. Eso sí, ponlo, déjalo actuar un poco. Sí. Eso si tienes un coche que tienes granizo y tienes que hacer muchos, ya verás pues que a base de hacerlo, pues empujarás más, menos, probarás lo de enroscar aquí o apretando. Bueno. Esta cola de... Funciona muy bien esta cola de goma, ¿eh? Si utilizásemos la universal, la de invierno, tira algo menos, mucho también, pero se despega mucho más rápido. Ya. Y como es termofusible, pues si no hay tu día, Ahora, le damos ya calor. está, ya está. Es cuestión de tiempo. Si no, es la otra es coger un secador o un decapador, le das un poco de calor y ya. Pues quedó perfecto. Desde aquí se ve Algo, sí, ahora lo veo. Aquí, bastante ahí, bien ahí. algo. Se ve algo, ha quedado algo. Y yo si me lo miro desde aquí, Ujú. lo que veo es que no le has dado justo en el centro. Ya lo veo ahora.
No les da Sí. justo en el centro. Cago en la mar. Entonces aquí lo que tendrías que hacer... Chicos, muy importante darle al centro, ¿eh? Sí, Lo que aquí tienes que sería. hacer- Ahora, ¿no? Ahí. Sí, es... Aquí es donde toca, Sí. al centro, y aquí es detrás, ¿vale? Vamos a probar de meterle aquí al centro y empujar y luego ya bajaremos. Vale, Pero vamos si a no, ver. lo suyo también sería bajar primero lo que has subido, pero como es muy poca cosa... Vamos a ver. Marca en plena acción, ¿eh, señores? No solo pasa ITVs. Varidero. No, está demasiado caliente aún, ¿eh, chicos? Algo que va muy bien es, si tú has fallado, coges un rotulador de estos de pizarra, te Este marca... fallado no lo he hecho tan bien. Bueno, no tan bien. Muy americano. Exacto. Coges un rotulador de estos de... La idea sería de tiza, pero si no, de estos de pantalla blanca, ¿no? Y te marcas un puntito. Así cuando tú vayas a ponerlo sabes que es un poco más para adelante. Ah, vale. Si no sabes identificarlo. Sí, Son sí, truquillos que al principio, pues Sí, sí, al luego ya principio. no te hace falta. Sí, porque una vez estás bajándolo, te hace sombra a ti mismo y no lo ves, que es el problema. Me imagino que ya debe estar ahora. No, aún no. Vale, ahora sí. Vamos a ver. Pues no le había hecho Casi fuerza, ¿no? prácticamente fuerza, ¿eh? ¿Más? Yo creo que es suficiente. Si no, le daremos... Vale, va. Creo que sí. Con este aparato es prácticamente no haces nada de fuerza, o sea, es simplemente como el chocar la mano a alguien. ¿Eh? Oh, sí, 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 Miquel. A ver. Estás haciendo solo, ¿eh? Sí, sí, esta vez se nota, ¿eh? Que he mejorado. A ver, a ver. A ver. Oh, lo he levantado un poco. A ver si Lo he levantado un poco. ¿Qué? Desde aquí se ve bastante bien, ¿eh? Ahora sí, desde aquí sí que se ve un poquito más alto. Ay, sí, que se ve la línea un poco más Bien, suelta. ya lo veo. bien. Espera que lo puedan, Si no estás contento con el profesor. ver. ¿Ves? Esta línea de aquí, aquí se hace estrecha. Y aquí es donde va a tener que... Ah, un momento, porque entonces bajar. Estoy Este cogiendo está más, difícil, más margen. A ver. Tú tienes que fijarte Aquí, ¿no? Le daría el martillo aquí, ¿no? Aquí. con el punzón y el martillo, sí, Yo- en el haz de luz más estrechito que hay. O sea, de lo blanco, en la zona más estrechita. ¿Ahí? ¿Lo harías ahí? Sí, ¿Sí? ahí es donde yo... Sí, ¿no? ¿Y le doy con la parte que tiene goma? ¿Qué más da? Es No igual. importa. Mientras no se te escape Sí, sí. y me des. Primero flojito y vas fijándote si baja. Si no baja, no tiene sentido de seguir con esa intensidad, hay que subirla. Yo lo veo bien ahora. A ver. Ha mejorado, pero hay que bajarlo un ¿Sí? poco más. Bueno, chicos, no sé si estáis viendo desde aquí, porque yo con esta cámara así no veo demasiado. No, Veremos porque estará mejor desde contra- la otra, ¿eh? Esto de soy en a golpes para poner una antena ya, ¿eh? Muy bien. A ver. Ahora sí, ¿eh? Ahora ha mejorado más, se podría bajar algo más. Yo ya no lo veo. Yo A ya- ver, ¿lo puedo mirar yo? No, no. Marc, a ver, Sí, desde lo allí. puedes mirar porque- Me haría gracia saber eso. Desde Sí, aquí la sí, cámara sí. sí que se ve, aquí ves, sigue la línea y aquí tiene esta puntita de aquí está más estrecho. Es que he visto ya muchos cursos ya de los tuyos. Sería aquí, ¿no? online. Ya, nivel pro ya. ¿Aquí? Aquí sería, sí. ¿Aquí? Donde tú creas. Yo creo que sí. Yo creo que me voy a comprar este kit, ¿eh? Me han entrado unas ganas de empezar a hacer coches.
Cisco, que no te lo Eso puedo es imaginar. contagioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, después de Miquel y yo, porque hemos necesitado 2 tíos para hacerlo, y hemos tenido que estar aquí concentrados y hemos podido grabar porque, oye, la concentración es básica, fijaros. Está perfecto ya. Bueno, pues creo, chicos, que estamos aprendiendo algo, ¿eh? Bueno, se trata de hacerlo fácil. A ver, si quieres un resultado profesional ya sabemos dónde tienes que terminar, pero si tú quieres de esto, pues ya sabes. Ya. Que no eres muy de esto y no quieres bajar, empuja poquito. Si te gusta un poquito más, pues entonces pues utiliza el punzón y Vale. ya está. Perfecto. ¿Vale? Como veis, creo que lo han hecho bastante bien por no saber, simplemente utilizando pues, herramientas ventosas. Ha sido un kit de AliExpress. La clave, al fin y al cabo, en modo resumen, es no pasarte, porque si te pasas luego va a requerir de mucha práctica. Pero bueno, espero de que os haya gustado este tipo de vídeo. Si os ha gustado, por favor, dejadlo debajo del comentario y vendré más veces aquí a Marc Garage a hacer vídeos pues, de estas características. Quizás tengáis una pregunta, que habéis visto de que hay ventosas que son distintas, ¿no? Estas que son redonditas, que son las que hemos Esa usado. es la pregunta que tenía. ¿De las vale. otras ventosas? Y luego hay de más alargadas, ¿vale? Sí, que son más alargaditas. Esas vendrían muy bien por cuando tienes una abolladura así en forma alargada, como una raya, o, bueno, sí, en forma de raya, pues oye, estas te van a ayudar a levantar más superficie y lo mismo, para mejorarlo, ¿vale? Las rayas son bastante complicadas para reparar para un varillero, pues imagínate para vosotros. Pero sí que os va a ayudar muchísimo estas ventosas siguiendo con esta herramienta, ¿de acuerdo? Si queréis más vídeos ahora mismo de este tipo, tengo uno en mi canal de YouTube de Escuela Varilleros, que si puedes, Marc, lo dejas aquí arriba, ¿Sí? ¿vale? Que también es Marc ha hecho la versión de AliExpress, yo hice en su momento la de Amazon, ¿vale? Eran ventosas que no eran muy buenas, ahora sí que tenéis ventosas buenas, pero os va a ayudar también ese vídeo, ¿de acuerdo? Pues así que nada, con eso yo me despido, si no hay nada más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo y recordad, fijaros bien, porque me he acordado ahora de que hemos mostrado otros tipos de ventosas más grandes. Las azules, ¿eh? Estas azules. Ajá. Estas, ¿por qué no las hemos mostrado? Porque hay otro vídeo que vais a ver donde vamos a utilizarlas, donde son abolladuras ya más grandes. Así que Y el coche también es más. mucho más grande. Así que si esa es vuestra necesidad, como dicen en inglés, stay tuned, ¿no? Stay tuned. Stay tuned. Y nada, está, is coming. Ya. Venga, un saludo. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Toby está pensando cuándo es la hora de comer. ¿Cuándo es la hora de comer? Va, Toby, que te voy a dar la comida que te han dado. Sí, sí, tienes que hacer de sponsor, ¿eh? De una empresa de comida. Así que vamos a hacer la publicidad en unos momentos. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.